Está con nosotros el doctor Luis Wilson. Luis Wilson postula a la región Cusco por la Alianza Popular, un frente que ha formado el APRA y el Partido Restauración Nacional en esa importantísima región. El símbolo del doctor Wilson es la espiga. Bienvenido. Así es. Muy buenas noches. Gracias por la gentil invitación y mi saludo a todo el país. Gracias por aceptar nuestra invitación. En realidad, nos parece sumamente importante hablar de la región Cusco, de su administración, porque no es solamente hablar del Cusco, es hablar del país. Desde el Cusco y a través del Cusco se va a echar a andar el gasoducto del sur. Además, claro, hay otros proyectos muy importantes, el aeropuerto de Chincheros, pero básicamente el gasoducto del sur. ¿Qué haría usted de ser presidente regional para impulsar y sobre todo garantizar la ejecución correcta de esta obra? Bien, este es un megaproyecto, es una enorme inversión que se tiene en el lugar, pero nosotros compartimos la preocupación de la mayoría de cusqueños en el sentido de que se va a terminar utilizando del mismo modo en que se utiliza actualmente el gas, vale decir, quemándolo para generar energía y exportándolo, o realmente se va a impulsar una actividad tan rentable como es la industria petroquímica, que puede multiplicar, entendemos, hasta 15 veces la rentabilidad del gas. Entonces, si es esta segunda alternativa, lógicamente es una legítima preocupación que esto avance, pero lo que trae, digamos, preocupación en mucha parte de la población es el hecho de que todo esto, ¿no?, con apoyo de la propia sociedad peruana, que va a tener que bancar también el proyecto, termine en un uso que realmente sería el mismo que se da hoy. Y esto provoca, pues, ciertamente niveles de preocupación. En todo caso, es un proyecto nacional. Nosotros vamos a ver de que esto se ejecute de la mejor manera. Discúlpeme, no termino de entender la preocupación. O sea, ¿qué es lo que ustedes piensan, evalúan de la forma como se transporta el gas? Claro, que si esto realmente se vincula con la industria petroquímica, si nosotros rescatamos el gas que se usa en la petroquímica, que es el etano, y logramos impulsar la industria, la rentabilidad del gas es altísimamente mayor. Y esto es algo que debe de aterrizar y que debe de explicarse y debe de realmente impulsarse. Y esto claro, son pero no es políticas nacionales. No, lo que nos interesa en el Cusco es tener ya el gas. De hecho, el gobierno regional actual ha estado impulsando el llamado ducto virtual para empezar a tejer, digamos, esta red de consumidores de gas natural en la ciudad del Cusco y en otros lugares de concentración urbana importante. Nosotros, desde el gobierno regional, es algo que sí podemos hacer, ¿no? Iniciar un proceso de formación de una red de consumidores, sea el parque automotriz, sea la pequeña industria o el consumo en los hogares del Cusco. Pero ya debe de haber, digamos, una red de consumidores, porque un día va a pasar el enorme ducto por allí y lógicamente lo que queremos es que ya empiece a ser usado por todos. Entonces, su propuesta es tender esa red. Claro, yo creo que eso es mucho más rápido, ¿no? Eso podemos hacerlo. De hecho, están las condiciones para hacerlo. Se ha avanzado ya, pero hay que hacerlo realidad. Y en el caso del aeropuerto de Chincheros, pues va a ser en verdad revolucionario y finalmente también va a llegar. Pero ¿cómo se impulsa y cómo se aporta para el fomento del turismo? Desde el gobierno regional, lo que hay que pensar es una infraestructura complementaria. Hoy en día, por ejemplo, en la única vía que va hacia el aeropuerto de Chinchero, por la zona de Poroy, circulan aproximadamente 7.000 vehículos diarios, ¿no? La ley dice que a partir de 4.000 se pueden construir autopistas. Ahí circulan 7.000 y realmente hoy en día hay una enorme congestión. Si a eso le agregamos los 3.000 vehículos que transitan hacia el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto tal como es ahora, que no es internacional, estaríamos con una cantidad de 10.000, el aforo es inmenso. Y es una urgencia conectar al aeropuerto de Chinchero con la ciudad del Cusco por una vía rápida. Ese es un tema. Y el otro tema es que la interoceánica llega al Cusco y atraviesa el Cusco como ciudad
y después se inicia nuevamente en Poroy, no hay una vía de evitamiento. Y aquí el gobierno nacional tiene una responsabilidad enorme porque es una carretera de orden nacional, pero lógicamente el gobierno regional y el propio gobierno local del Cusco tienen que ver con esta vía alternativa. Entonces, este es un proyecto inmenso, complementario, que tiene que darle funcionalidad a lo que es el aeropuerto internacional de Chinchero, que carece de una vía de acceso adecuada. ¿Y cómo la fomentaría usted? ¿A través de una asociación público-privada? ¿Cómo haría? Sí, en primer lugar ¿en cuánto tiempo? En primer lugar que hay que lograr una articulación entre los diversos niveles de gobierno. Se necesita de un liderazgo claro y de las ideas claras. Nosotros pretendemos no salir con esta idea, impulsarla, imponerla, no. Yo quiero asumir un liderazgo, he anticipado mi renuncia a cualquier reelección, quiero hasta el último día mantener esa capacidad de convocar y quiero que nos pongamos de acuerdo en aquellos proyectos que van más allá de 4 años. En 4 años se atiende casi lo coyuntural. Política regional. Pero como política regional hay que sentar las bases para un desarrollo en el cual todos estemos de acuerdo, una orientación que tenga un plazo de 20 o 30 años. Sin eso, lo que se debe de hacer es hacer que el gobierno nacional haga lo suyo financieramente, pero la modalidad de obra perfectamente puede ser una asociación pública-privada, porque se trata de vías enormes, con túneles, con pasos a nivel, ¿no? Altamente complejas, que obviamente tiene que haber un cofinanciamiento desde el punto de vista privado. ¿Y qué hacer con los proyectos mineros? Importantísimos proyectos mineros, el caso de Amtapacay, por ejemplo, y ya está funcionando, pero siempre hay una amenaza. Siempre hay una resistencia, ¿no? En el consentimiento social. Y los otros proyectos aledaños. Y no solamente en Cusco, ahí está Tía María, ahí está Conga. Por eso a mí y el Cusco no nos parece adecuado que el presidente de la República, digamos, un discurso un poco demagógico, agarre y diga, vamos a redistribuir el canon. Oiga, si así como está el canon, tan jugoso como supuestamente lo está, hay una resistencia popular a esos temas, cuando le digo a usted las comunidades el canon va a ser menor, la resistencia obviamente va a ser mayor y nos vamos a quedar sin explotar los recursos naturales. No era necesario ese mensaje y esa es una de las cosas que ha movilizado a la provincia y la convención, que se resiste a que le quiten su canon. Hay ciertamente enorme cantidad de denuncias de corrupción, de ineficiencia, hay esa sensación de que no se hace justicia en estos temas, se retrasan mucho las investigaciones, no se define si uno es culpable o inocente, y esto genera un ambiente realmente turbado. Lo que se quiere es que se respete este tema, porque el hecho de que hayan algunos presidentes presos, ¿no?, en el país, en el Cusco sentenciados, los 2 últimos presidentes regionales, que hayan denuncias cualquier cantidad sobre temas de corrupción, no significa que todos vayan a ser así. En lo que a mí respecta, yo presidente regional, me va a quedar chico el presupuesto, porque la cantidad de obra pública que se requiere para mejorar la condición de vida de los cusqueños es enorme. Nosotros tenemos indicadores que están por encima o por debajo del promedio nacional, pero siempre peor. Y esto tiene que ver con extrema pobreza, con desnutrición infantil, anemia crónica, falta de cobertura en servicios básicos, falta de cobertura en salud porque escasez de presencia profesional y establecimientos adecuados en todas las redes de la región. Entonces, es la paradoja, ¿no? Hay una cantidad importante de recursos económicos, pero al otro lado tenemos una cantidad importante de problemas vinculados con la pobreza de la gente. Y que no podríamos ya tolerar. Entonces, pero ¿cómo hacemos en lugares, por ejemplo, como el Charate, ¿no es cierto?, con enorme rentabilidad y con ninguna calidad en la gestión? Se han construido piscinas y no se ha establecido una red de agua y desagüe. ¿Cómo se en realidad, eso? El Charate es un distrito enorme, ¿no? El pueblo de Charate es un centro poblado más de los muchos que hay. Con ese nivel uno puede encontrar Palmarreal, Quiteni, Quepaciato y otras comunidades más. Y en el Charate sí, que está cercano a Quillabamba, han hecho una infraestructura turística que hay que reconocer que está llena de visitantes todos los fines de semana, se dinamiza la economía de la población, pero en temas de saneamiento obviamente también hay mucho por hacer. ¿Se dinamiza realmente la economía de la población? La actividad turística la dinamiza, porque uno viaja, va, come, consume servicios,
se dinamiza, ¿no? Pero hay temas centrales. Es lo primero, ¿no? El saneamiento, la energía. En la propia ciudad del Cusco, claro, el deporte espectáculo, el fútbol profesional es una maravilla, todos quisiéramos tener los mejores estadios del mundo, ¿no? Hoy en día hay una obra paralizada, la vamos a tener que continuar porque no se puede quedar las obras a la mitad, pero hoy hay otras prioridades, hay el tema de saneamiento, hay gente que no tiene acceso al agua potable. Ciudades importantes no tienen acceso al agua potable. Eso ocurre en Espinar, eso ocurre en Chumbivilcas, eso ocurre en Quillabamba. En Quillabamba ocurre Chumbivilcas es tan rica en oro, Espinar tan rica en cobre. Cusco es una región con enormes posibilidades, por sus recursos naturales, por sus pisos ecológicos, por la actividad turística que puede allá desarrollarse maravillosamente. El gobierno nacional logra las políticas macro, ¿no?, que permiten el crecimiento económico, el control de la inflación, el buen manejo de la caja fiscal, etcétera. Pero son los niveles subnacionales, son los gobiernos regionales y gobiernos locales los que tienen que tener una actuación que permita realmente que penetre en lo más profundo del tejido social, ¿no?, la virtuosidad, digamos, del crecimiento y desarrollo económico. Y esto, en muchos casos, no es bien entendido, no se logra hacer esto. Un ejemplo, el Bajo Urubamba, donde está el gas de Camisea. Donde está el gas de Camisea viven miles de personas, comunidades nativas, ¿no? Pero tiene un potencial tremendo, una capacidad que podría ser una capacidad productiva importante que les podría permitir vivir en un alto nivel de vida. Pero ¿qué pasa? No tiene carretera que la vincule con el resto del Cusco. Simplemente no tiene carretera. Entonces ahí puede haber ganado, pero después no puede salir ni una sola vaca. Entonces, ¿qué propondría usted de llegar a hay un tema relacionado con comunidades nativas. Nosotros vamos a poner el tema en el debate, vamos a invitar a las comunidades. Hay dirigentes que dicen que no es conveniente, otros que claman la carretera, pero oiga, el gobierno regional no puede ignorar esos temas. Tiene que entrar a tallar, tiene que poner el tema en debate, tiene que discutir, tiene que explicar que nosotros tenemos como prioridad vencer la extrema pobreza, arrinconar a la desnutrición, ¿no? Es frenar la anemia crónica. Y estos indicadores pues requieren no solamente de un presupuesto que asigne el Estado, que dicho sea de paso, el Estado no puede gastar en gasto corriente, no puede darle dinero para gastar en otra cosa que no sea inversión pública, concreto, fierro, cemento, ¿no? Entonces, hay que dar la posibilidad de que la economía de los pueblos se desarrolle, que se vincule con el resto de la región. Si nosotros tuviéramos una carretera hacia el Bajo Urubamba, obviamente el potencial económico que tienen permitiría que ellos eleven notablemente su nivel de vida con su trabajo, con sus terrenos, con sus propiedades. Pero ese es un tema que, lógicamente, tiene que ver con el tema de consentimiento social, pero nosotros vamos a poner esto en discusión, vamos a poner en debate, y si así lo aceptan, obviamente tenemos toda la decisión de intervenir en ese tema. Las vías de comunicación logran la conectividad, logran la integración, ¿no? Pero también logran pues la incorporación de bolsones de peruanos que están en lugares alejados y que no tienen acceso al mercado. ¿Qué competitivos pueden ser si su producto tiene que viajar por una carretera que hace que los fletes sean más altos? Tenemos que mejorar la competitividad de nuestros productores en toda la región. ¿Cómo conciliar los problemas políticos y los liderazgos extremistas? Hay en muchas regiones de nuestro país liderazgos que proponen incluso casi nacionalismos, subnacionalismos. Y eso estuvo pasando en Espinar precisamente, ocurre mucho en Junín. ¿Cómo conciliar? ¿Es un tema de diálogo? Yo creo que es un tema de diálogo, de anticiparse a la jugada, de conversar, es un tema político. Usted pertenece a un partido político organizado. Claro, ¿Cómo hacer? Yo he sido congresista del APRA y yo he visto de cerca cómo es que las limitaciones, la asignación presupuestal para temas como dialogar con el pueblo, a veces no son suficientes, pues. No se conversa con la gente, no se le explica oportunamente, no se le dice qué es lo que se quiere. Entonces se siembran dudas, no se empiezan a tejer supuestos, a veces con sustento, a veces lejos de cualquier sustento, pero eso empieza a generar una corriente de opinión adversa a alguna política de gobierno. Hay que implementar
formas de dialogar con la población. No es igual sacar un paginazo en el diario El Comercio, eso lo leen pues aquí en Lima, y si lo leen en alguna ciudad pequeña son algunos. Hay que llegar a la población. Hay miles de medios de comunicación hoy en cada centro poblado. Hay que llegar a través de esos medios. Hay que llegar explicando. Hay que tener profesionales especializados, ¿no?, en lograr que la información llegue y socializar estos temas. Y después entonces no surgen los problemas. Los programas sociales que han sido o ha sido la propuesta del gobierno actual para acercarse o supuestamente acercarse mejor a la población, ¿cómo los evalúa? ¿Cuál ha sido el resultado de Caliwarma, por ejemplo, en el Cusco, en las zonas más altas donde la gente necesita o requiere una aproximación? Bien, los programas sociales son un alivio a la pobreza. Si usted está mal y tiene fiebre, yo le doy un Panadol, ese es el programa social. Pero realmente el tema de fondo es que las personas empiecen a producir recursos, ¿no? Nosotros tenemos un plan para capacitar a las personas, para mejorar su capacidad productiva, para que tengan mayores ingresos económicos y con su trabajo alcance una mejor condición de vida. Los programas sociales son temporales, son un alivio a la pobreza extrema. Tampoco podría existir un Estado que sea indiferente al dolor humano. ¿Qué culpa tienen los niños menores de 5 años que ya están con desnutrición crónica? Ahí tiene una responsabilidad la sociedad y para eso son los programas sociales. Yo los veo así, pero la verdadera inclusión, la verdadera superación de la pobreza extrema está en la capacidad que puede tener nuestros hermanos del campo, donde están asentados los principales bolsones de pobreza. Los más duros bolsones de pobreza aprendan, ¿no?, con diversas tecnologías, y en eso tiene que invertir el Estado, a generar riqueza. ¿Y cómo hacer más competitiva la agricultura, por ejemplo, en el Cusco? Irrigación. Nosotros además tenemos un tema de cambio climático. Está visto que se ha aumentado la temperatura en los ríos, hay un efecto invernadero, cada día las lluvias van a ser más copiosas, van a tener mayor capacidad destructiva de los pueblos, de los cultivos, van a tener mayor capacidad destructiva al lavar la capa útil de la tierra, ¿no es cierto?, la erosión. Y las épocas de sequía van a ser más duras. Y entonces hay que prepararse para eso, hay que invertir en obras de infraestructura, hay que invertir en afianzamiento hídrico, hay que ir a cosechar agua, hay que ir a hacer lo que hacen los nevados, o hacían los nevados, que eran reservorios de agua para todo el año. Bueno, hay que reemplazar esto en las cabeceras de cuenca, hay que empezar a construir infraestructura que retenga el agua, y eso va de la mano con infraestructura de riego. Si el campesino tiene agua, mejora su productividad. Hay lugares donde ha llegado la irrigación en provincias altas, en el Cusco, que combinando irrigación tecnificada y cobertizo para el ganado, cobertizo para abrigar al ganado en el friaje, puede multiplicar casi hasta por 10 la producción de leche de la vaquita. Y eso significa pasar de extremadamente pobre a una condición sumamente más llevadera. Entonces hay que darle el apoyo, hay que invertir en ese tema, hay que invertir en electrificación rural, hay que invertir en saneamiento. La desnutrición no solamente es porque no hay comida, la desnutrición es también porque los niños tienen enfermedades intercurrentes, diarreas frecuentes, que les hacen perder peso, bajan sus defensas y empieza un círculo vicioso que lo lleva a la desnutrición. Hay que darle un conjunto de elementos al hombre de campo para que éste se haga más productivo. Ahora, las irrigaciones tienen su sustento en el agua represada, en las represas, pero en este momento han habido problemas serísimos en la zona de la Convención, ¿no es cierto?, en la zona de Machu Picchu, en la zona de Santa Teresa, porque hay un sector de la población que se opone a las hidroeléctricas, o sea, se opone a represar el agua, a utilizar el agua para la energía y también para el riego. En Canchis, en otra provincia del Cusco, también hay una resistencia a un proyecto que se llama Salcapucara. Hay dudas, hay vacíos, no se llega finalmente a un consentimiento social, hay intereses también. Ese es el tema que se puede solucionar desde el Estado con una política adecuada, ¿no?, de información, ¿no? Es insuficiente lo que se hace. Yo recuerdo a veces poner un aviso en un par de diarios nacionales, nadie los lee. Los avisos deben ser quitados de allí, más bien esa plata debe servir para financiar la verdadera comunicación bilingüe a la población. ¿A través de qué medio? El gobierno nacional tiene que hacerlo.
El gobierno ¿A través nacional de qué medio? ¿Usando qué? ¿La radio, la televisión? Radio, la gente lee muy poco, escucha. La gente escucha. ¿Y qué la radios? gente escucha. ¿Radios locales? Hay radios locales. ¿Radio nacional? Yo creo que las radios locales son las que tienen mayor nivel de audiencia. Y eso lo vemos en campaña política. Las radios que alquilan los políticos son las que más llegan a la gente. Y hay radios que llegan, y eso se puede hacer una línea de base, y se sabe qué radios se escuchan en todas las provincias, se contratan esos medios, se explica a través de ello, y no solamente eso, sino que debe haber equipos de profesionales, ¿no?, que articulen la comunicación con los líderes comunales, presidentes de comunidades. Es necesario desarrollar una política de comunicación. Hay que invertir en eso es gasto, pero es necesario. La Contraloría en el Cusco ha tenido una labor importante, intensa. De hecho, usted ha recordado que hay 2 presidentes regionales denunciados por temas, en fin, en los que la Contraloría ha intervenido. ¿Qué falta para que la política sea más transparente? Porque son 2 los presidentes regionales denunciados. ¿Qué hace falta en su región? ¿Qué hace falta para hacer que los malos actos políticos sean realmente punibles, ¿no es cierto? Hay que acelerar los procesos. Hay denuncias, ha ido allá el vicecontralor a la provincia de la Convención, ha recogido información hace meses, y la población, entre otras cosas, se queja de que ahora no hay nada. ¿Qué pasó? ¿No? Si le dieran a cuidar las tortugas ya se hubieran escapado. Yo creo que esa lentitud hay que superarla, tiene que ser muy diligente la Contraloría, lo propio la Fiscalía, el Ministerio Público, y no dejar estas cosas en la duda, como que no existe justicia, como no se pasa nada con nadie. En cuanto a políticas anticorrupción, que es lo que yo le ofrezco al pueblo del Cusco como candidato, que es mucho más allá que asumir ese rol persecutorio, enjuiciador, sino más bien políticas anticorrupción. Yo creo que la transparencia es un elemento fundamental. Nosotros debemos ser realmente transparentes. Cada acto público, cada compra que se hace, cada contrato que se hace en un proceso de inversión pública, si es posible en el momento, en tiempo real, debería ser conocido por los hombres de prensa y por la población en general a través de una página amigable. Lo que se sabe hasta ahora es de que, se conoció porque después de 2 años se filtró un documento de logística y ahí sale, esto está sobrevaluado. Oiga, la información debe ser en el momento. Nosotros vamos a hacer la inversión que fuera necesaria para dotarle de toda la tecnología al gobierno regional del Cusco y hacer que la información sea en el acto, sobre todo los procesos en los cuales esté de por medio el dinero. Y no solamente eso, vamos a implementar un gobierno regional electrónico para hacer que los procesos eviten esta atribución a veces de los burócratas de decidir cuándo, cómo, ¿no? Las cosas, una menor discrecionalidad tiene que haber en el funcionario y los procesos tienen que ser más automáticos, con menos intervención de la persona humana. El otro tema, como política de gestión frente a la corrupción, para parar la corrupción, es fortalecer al Consejo Regional. Nosotros tenemos consejeros que tienen su secretaria, pero a veces no tienen la formación suficiente sobre proyectos de inversión pública. ¿Por qué el Consejo Regional no le vamos a contratar los especialistas, peritos, sean abogados, economistas, contadores, peritos realmente en procesos de inversión pública para que rápidamente puedan detectar cualquier indicio de corrupción? Hay que fortalecer y hay que darles además un nivel de autonomía presupuestal, porque nosotros hemos visto a los consejeros regionales esperando que el presidente regional pues le preste la camioneta, ¿no? Le dé para la gasolina, para ir a tal distrito a ver qué pasó, que hay una denuncia. Eso no puede ser, tiene que haber un nivel de autonomía presupuestal que permita que el consejero regional cumpla cabalmente su función. Como presidente regional a mí me gustaría ser vigilado, observado, fiscalizado, controlado. Y se compromete Esa es la única garantía de salir con la hoja de vida limpia del gobierno regional. ¿Y se compromete a no ir a la reelección? Absolutamente. Y ya le dije, yo quisiera que no me vean como candidato a presidente, con mi cabeza de ánfora, y yo creo que debe ser incómodo, ¿no? Que todo lo que uno hace como presidente y candidato piensen que es porque está en campaña electoral. Yo quiero alejar esa situación, quiero mantener hasta el último minuto mi autoridad convocadora para articular esfuerzos con otros niveles de gobierno regional. Nadie me estará viendo como rival. Vendrán a mi convocatoria, me escucharán. Es importante consolidar un liderazgo en una región que tiene un fragmentamiento, digamos,
político importante, ¿no? Múltiples liderazgos. Es necesario hacer un esfuerzo y eso se puede hacer con el renunciamiento también. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable por venir. Mucha suerte. Gracias nuevamente por la gentil invitación y mi saludo a mi tierra convenciana. Me están mirando en la convención. Un pueblo combativo, pueblo de la convención. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa, ¿sí? Y vamos a regresar con más. Hoy es viernes, hoy viene y estará con nosotros como siempre. No es que viene, es que también viene Cristina Ballarino. Así que volvemos.